Bueno, si se acuerdan un poco al final de la clase pasada, alguien preguntaba sobre esta cosa de llamarle imagen del mundo, a esta cosa que estamos como estudiando, ¿no? Y yo decía un poco que había decidido no llamar a este curso algo así como estructura del cosmos o cosmología, porque más bien lo que estamos rastreando es justo eso, ¿no? Una cierta imagen del mundo que se construye desde un punto de vista bien particular, ¿no? Y esa construcción de la imagen del mundo sirve para explicarnos, pues, muchas cosas, ¿no? En inicio, pues, podría servir para explicar el punto desde el que estamos parados o el punto desde que los filósofos en la antigüedad estaban parados y por supuesto trataban de explicarse su situación en el mundo, por así decirlo, ¿no? Me acuerdo que en alguna clase en la licenciatura, en Historia 1, en Historia 2 tal vez, el profesor decía que, hablando de los presocráticos y de todas estas explicaciones físicas, nos decía, el problema con lo que tienen esto, o todas estas explicaciones, no es el mundo, ¿no? O sea, el mundo está allá afuera y el mundo es, y el mundo existe, y el mundo funciona. El problema más bien somos nosotros, ¿no? Es como la explicación que tratamos de darle al mundo, perdón, porque esa explicación, que es lo que nosotros llamamos imagen del mundo, depende de muchos factores, ¿no? Y por eso es diferente en distintos autores o puede ser diferentes en muchas culturas, ¿no? A pesar de que se explique como una sola cosa, ¿no? Que es el origen del cosmos, ¿no? Porque a final de cuentas son cosas que no son del todo evidentes. Ujú. O sea, el mundo está ahí, pero no es evidente cómo es que está ahí, ¿no? O cómo es que funciona. Entonces, por eso estas distintas explicaciones, estas distintas imágenes del mundo son como tan diferentes entre sí, ¿no? Porque dependen de contextos bien distintos. Y es bien curioso porque hay ocasiones en que cosas que parecen más evidentes también tienen explicaciones muy disímiles. Eh, Imaginen, bueno, hay una recopilación de filosofía de la ciencia de León Olivet, en donde viene un texto de Hanson que se llama Observación, me parece. Bueno, no sé. El caso es que pone como ejemplo el amanecer y que al amanecer están dos personajes, ¿no? Tycho Brahe y Copérnico, por ejemplo. Y entonces parece que es como muy evidente lo que ellos ven. Ellos están viendo un mismo fenómeno, sus ojos están percibiendo lo mismo a nivel físico o a nivel primero, y sin embargo la explicación que darán del fenómeno siempre es diferente, ¿no? Uno dirá que es el Sol el que se está moviendo y está girando alrededor de la Tierra, mientras que el otro dirá que es la Tierra la que se mueve y hace que parezca que el sol está saliendo, ¿no? Entonces, es como bien interesante porque detrás de esas explicaciones, detrás de esas dos explicaciones que pueden chocar entre sí, hay una imagen del mundo ahí atrás, ¿no? Entonces, aunque parezca como muy evidente una cosa, así tan fácil como que salga el sol, la explicación que podemos tener de ella puede ser como complicada, ¿no? Y decía que esto de la creación del cosmos puede variar de cultura a cultura. Entonces, si nosotros hubiéramos tomado un texto de los incas o un texto de los mayas o un texto de los aztecas o un texto de los hindús, seguramente encontraríamos una explicación diferente. ¿Qué tiene detrás de sí con justamente toda esta construcción de una imagen del mundo? Lo que nosotros hicimos es tomar el Génesis, eh, pues por dos cosas fundamentales, ¿no? Primero porque en él hay cosas que vamos a encontrar en la filosofía posterior y en esta construcción de la imagen del mundo posterior. Y segundo porque influye directamente en tanto que es este texto base de la tradición judío-cristiana, influye decisivamente en la filosofía de la Edad Media, ¿no? Entonces por eso me interesaba revisar el Génesis. El Génesis, como ustedes saben, pues es parte de la Biblia y acercarse a la Biblia es un poco más complejo de lo que podría parecer, ¿no? Darien, por ejemplo, preguntaba en el Facebook cuando subí el texto
que si era mejor la traducción de la Reina Valera, perdón, o la traducción de la Vulgata, ¿no? Y yo le contestaba que era un poco difícil porque la Biblia es un texto muy complicado, tiene una historia muy, como muy accidentada, pero es bien interesante porque cuando uno se acerca a leer la Biblia, no es que se acerque a leer así como la Biblia entre mayúsculas, sino se acerca a leer como una versión de la Biblia, por así decirlo, y se acerca a leerlo desde un punto de vista bien particular, ¿no? Es como bien interesante que haya, al menos lo que yo le decía, dos versiones diferentes, que es esta cosa de la Vulgata y la Reina Valera, porque la Vulgata es una Biblia católica, ujú, mientras que la Reina Valera es una Biblia protestante. Eh, lo cual influye un poco en que en la traducción protestante no hay ciertos libros, como por ejemplo el libro de Tobías, algunos pasajes de los libros de Daniel, algunas historias por ahí, etc. Porque lo que hace un poco la Biblia, las Biblias protestantes es regresar a la tradición judía, y pues los judíos no consideraban como canónicos esos textos, ¿no? Entonces ahí difieren. Bueno, todo esto para decir que el acercamiento que uno hace como un texto pues nunca es neutro, ¿no? Siempre está cargado ahí como de ciertas cosas. Perdón. Ujú. Entonces, cuando nosotros leemos el Génesis, o ahora que nosotros nos acercamos al Génesis, eh, pues evidentemente no tenemos un acercamiento neutro, no tenemos una guía que nos ayuda como a rastrear ciertas cosas. Lo vemos como con ciertos ojos, o yo lo pensaba como que lo viéramos con ciertos ojos, justamente rastreando estos elementos que van a ir eh, constituyendo la imagen del mundo. Y entonces, bueno, ya entrando directamente al texto, lo que tenemos es que en el principio está Dios, ¿no? Tenemos a Dios como en el principio, y lo primero que hace es crear el cielo y la tierra. Uh-huh. Antes de Dios no hay nada, y después de Dios está todo. Uh-huh. Dios crea las cosas, según el Génesis, de la nada. Pero es como interesante notar, así como ya adelanté un poco en los videos, que esta creación no se da, si bien se da de la nada, Dios se la saca de no sé dónde, no se da como de manera total, de una sola vez. No es que Dios diga, hágase el mundo y de repente ya todo estaba hecho, ¿no? Sino que esta creación se va dando de manera gradual. Lo primero que hace Dios es crear el cielo y la tierra, y es bien interesante notar, y les decía también en los videos y en la traducción que les puse en el Drive, dice que al principio la tierra estaba informe y vacía. Ujú. En algunos otros textos, en algunas otras traducciones se traduce como desolada y vacía, desordenada y vacía, en caos y vacía. Y es bien interesante que esta primera, es como si fuera una primera materia que crea Dios, que no tiene todavía esa forma que tiene que alcanzar. Ujú. Es ahí como la materia prima a partir de la cual se van a ir desdoblando todas las demás. También es bien interesante notar que en este primer momento donde ya, si bien ya está creado el cielo y la tierra, todo está en oscuridad. Ujú. Está como el abismo y está la oscuridad porque todavía no se crea la luz. Es justamente a partir de que Dios crea la luz cuando esta primera materia informe va a ir adquiriendo justamente como todas estas formas y se van a ir como desplegando todo lo demás, ¿no? A partir de que Dios crea la luz, tenemos una distinción bien clara ahora sí entre el día y la noche. Uh-huh. Entonces ya pasamos como de esta materia informe y vacía y extraña y rara, así como una plasta de plastilina, valga la redundancia, a que se vaya como particularizando, ¿no? Tenemos el día, la noche, con ello crea además Dios el firmamento, le pone ahí estrellas, crea los planetas, separa las aguas, eh, crea los animales que van en el agua, en la tierra, en el aire, etcétera, hasta que al final del sexto día crea al ser humano, ¿no? Y dice, crea al ser humano, hombre y mujer. ¿Sí? Todo ello en 6 días, y al séptimo día descansa.
todo esto en el primer relato del Génesis, porque si se dieron cuenta, lo que pasa un poco en el Génesis es que hay dos relatos de cómo Dios crea al ser humano. En este primer relato lo que pasa es que Dios al sexto día crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo y los avienta al Edén y ya les dice, pues reproduzcanse, sean felices. Otra cosa bien interesante aquí es que Dios crea el mundo, justo como estoy diciendo, ¿no? Gradualmente a lo largo de 6 días y el séptimo día descansa. Y esta es como la primera aparición al número 7 que después va a adquirir matices culturales bien importantes, ¿no? O sea, el hecho de que Dios cree el mundo en 7 días, después tendremos, por supuesto, que nuestra semana tiene 7 días y vamos a ir encontrando como el 7 en algunos otros lugares. En Macrobio, por ejemplo, hay todo un apartado dedicado al 7 y al por qué el 7 es un número perfecto. Y entonces ahí está como toda una explicación como muy, muy loca, ¿no? Que vamos a ir viendo en su momento. Entonces, de lo que tenemos hasta ahora, Ángel Mendoza dice que en el Teatro de la Memoria, por ejemplo, también, ¿no? Sí, Giulio Camilo, que es el que escribe el Teatro de la Memoria, lo basa en el número 7 por alguna cuestión bíblica, por supuesto, y también con una cuestión planetaria, que es justamente a lo que vamos a ir ahorita, ¿no? Entonces, de todo este primer relato que tenemos, hay ya como ciertas cosas que tenemos que rastrear, ¿no? Tenemos primero que pasamos del caos al orden. Ujú. Que también es bien interesante porque lo que pasó ahí es que pasamos de las tinieblas a la luz. Fue la luz lo que hizo que pudiéramos dar ese paso de un lugar como a otro, ¿no? Y es algo bien interesante que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el Timeo, a un nivel cosmológico, por supuesto, en esta creación que el demiurgo hace a partir de esta materia caótica. Y es algo que nos vamos a encontrar también a un nivel, por así llamarlo, anímico en la filosofía posterior, que tendrá que ver ya no tanto con la creación del mundo, sino con la ordenación o la purificación del alma, por así decirlo, ¿no? Se va a tratar de pasar de un caos que está aquí adentro a un orden que refleje el orden divino y que nos lleve como a parecernos a esa creación divina, ¿no? Pero bueno, sobre eso vamos a ahondar después. Tenemos el segundo punto que consiste en que la creación es una creación desdoblada, por así decirlo, ¿no? Si bien en el principio está Dios, eh, de que tenemos a Dios, a que tenemos como el mundo ya explícito, hay toda una serie de pasos intermedios, ¿no? Se va como desdoblando Dios en la creación, porque no puede llegar de un punto al otro así como de un solo brinco, ¿no? Y tenemos también, por supuesto, que esta creación es lingüística. Esto es bien importante, ¿no? Porque Dios crea de la nada y cómo crea las cosas, las crea hablando, ¿no? Cuando no hay nada en la tierra y todo es caos, lo que hace Dios es decir, hágase la luz y se hizo la luz, ¿no? Hágase un firmamento y se hace el firmamento. De manera que tenemos aquí una especie de equivalencia entre el texto o, por así decirlo, la palabra de Dios y la creación. Ujú. Equivalencia que se va como a potenciar, así como decía en el video, cuando Dios le presenta a Adán a todos los animales y le pide que los nombre, ¿no? Cuando Adán nombra a las cosas, les está dando como un cierto grado de existencia, ¿no? Entonces tenemos ahí como esta relación entre lenguaje y creación, que es como bien interesante y que vamos a encontrar en autores, como había dicho en el video, como Isidoro de Sevilla y Ramón Lull, que sobre todo este último tiene como cierta influencia cabalística y judía, porque no sé si sepan, pero bueno, hablando un poco de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco, eh, son para los judíos la Torah, ¿no? Que es como el núcleo sagrado del texto. Y
hay como ciertas interpretaciones que dicen que, judías por supuesto, que la Torá es la versión escrita o lingüística del cosmos o del mundo, mientras que el mundo es como la versión material de ese texto, ¿no? De manera que hay una relación así como bien intrincada entre lenguaje y materia. De modo que esto lo vamos a encontrar en Lul, por ejemplo, si uno está en condiciones de comprender ¿cómo decirlo? Este reflejo lingüístico del cosmos que es el texto, estaría en condiciones en principio de comprender el cosmos mismo, ¿no? De comprender el universo mismo. Como vamos a ver con Lul es una cosa así rarísima y loquísima y muy complicada, pero ahí viene como, o aquí tenemos como el punto de partida. Y el tercer punto que tenemos hasta acá es esta creación en 7 días, que tiene que ver con un matiz numérico, ¿no? No tanto aquí en el Génesis, pero por ejemplo en el Timeo, sí nos vamos a encontrar que el cosmos se genera no solo por orden del demiurgo y todo, sino por una especie de proporción matemática. Y entonces las relaciones matemáticas van a estar ahí presentes en esta conformación del cosmos, que es algo que vamos a encontrar en los pitagóricos, vamos a encontrar en Platón, vamos a encontrar en Macrobio de nuevo, tiene todo un apartado dedicado a por qué los números son perfectos y cómo están en el cosmos, no solamente el 7, que viene o tiene como esta misma idea, ¿no? Pero les decía que había dos pasajes en donde se habla de la creación del ser humano. Y en este primer relato, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, los pone en el Edén, ¿no? Pero en el segundo relato, lo que pasa es que primero Dios crea a Adán, lo crea de la arcilla, que sería como la materia prima, y le infunde no un alma en este texto, sino como un espíritu, ¿no? Un soplo vital. Eh, y después, a partir de eso, por supuesto, crea a Eva a partir de la costilla, ¿no? Y después de eso tenemos en este texto, en Génesis 3, el pasaje de la serpiente, ¿no? Llega la serpiente, le dice a Eva que se coma la manzana y ya, todos sabemos cómo acaba esto, ¿no? Los expulsan del paraíso y el hecho de que los expulsen del paraíso trae consigo como ciertas consecuencias que tienen que ver sobre todo con sufrimiento corporal. Lo que pasa ahora es que Eva, o la mujer en general, tendrá que parir a sus hijos con dolor, así como Adán, o el hombre en general, más bien todos, tienen que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Además de que están sometidos a la muerte, no están sometidos a lo que, por ejemplo, bueno, no es que directamente Aristóteles lo haga, pero lo que Aristóteles va a llamar la generación y la corrupción, ¿no? Justamente estas otras interpretaciones o lecturas herméticas y platónicas o neoplatónicas podrían ver en esta expulsión eh, una especie de caída, ¿no? Una especie de caída del alma que está en un lugar privilegiado, que es así como el paraíso, como un lugar allá arriba, y llega como a un lugar de sufrimiento, ¿no? Y ese lugar de sufrimiento está evidentemente relacionado con su cuerpo. De modo que también se tratará como de buscar como algún regreso. Esto a partir de, por supuesto, nuestra lectura y los ojos con los que vemos al Génesis. No es que todo esto esté ahí, pero sí son cositas que vamos a encontrar en algunas otras desarrollos posteriores, ¿no? Bueno, y hasta acá con el Génesis. No sé si tengan como alguna pregunta, algún comentario, algo que aclarar acá. Sí, Ángel. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, es que a mí me llamó mucho la atención esta creación en 7 días por parte de Dios, pero que va como de algo muy abstracto hasta algo muy concreto, ¿no? Es Sí. como si fuera, de cierta manera, en un orden descendente. Ujú. ¿Me explico? Y no sé, a mí me recuerda un poco esto de el árbol de la vida, que crece hacia abajo, Ajá.
y también me hace pensar un poco en cómo posteriormente van a entender la escala de los seres, justo verticalmente. Ujú. En eso. Sí, claro, es interesante porque esta cosa donde Dios está al principio, no es algo que haya mencionado acá, pero también tiene que ver con estas explicaciones neoplatónicas, por ejemplo, de Plotino y sus seguidores, en donde tenemos que el mundo se crea justamente, ¿no? A partir de algo bien abstracto o unitario, que es el uno, y se va desdoblando poco a poco en ciertas cosas, que es algo que vamos a ver, por supuesto, en el curso, ¿no? Tenemos que en el lugar más alto está el uno, o Dios, o la divinidad, y se va desdoblando, y en el segundo lugar tenemos el nous, que es donde están las formas de todas las cosas, que después se transmiten al alma y después se transmiten a un nivel raro y después llegamos como a la materia, ¿no? Entonces sí está ahí como esa escala, ¿no? Como una especie de jerarquía, pero a la vez tenemos también como, bueno, al menos esto sí está en el Génesis, ¿no? Una especie como de jerarquía que pone en el punto más alto al ser humano, porque justamente cuando Dios le lleva a todos los animales a Adán para que los nombre, dice que los va a nombrar y va a señorear sobre ellos, ¿no? Y los va a dominar. Entonces sí hay como una escala ahí. Sobre la otra parte del árbol, no, bueno, no estoy tan seguro, ¿no? Como a qué te referías, pero no sé cómo lo relacionaría, ¿no? Pero sí están como estas cosas. Ya, sí, es que es como una especie de crecimiento de hacia abajo, Ujú, aunque parezca paradójico, que normalmente tenemos claro. crecimiento como hacia arriba. Ujú. Sí, Así claro, ¿no? como Sí, sí. una cierta de- ah, Ya, ya no te escuchamos, o al menos yo te escucho cortado. por, ¿ya me escuchas? No sé si los demás lo escuchan o soy solo